Se ha iniciado la grabación. Sean todos ustedes bienvenidos, reciban un cordial saludo y damos pase al ingeniero Iván Lares. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados participantes de esta charla técnica de la plataforma de Rediagro, Ministerio de Agricultura. En esta oportunidad tenemos la presentación del ingeniero Ángel Toscano Santayana con el tema de análisis de suelos y fertilización de cultivos agrícolas. Un tema que es resultado de un pedido efectuado por muchos asistentes en la anterior charla, dada la importancia de este tema en cuanto a la fertilización de muchos cultivos que son importantes tanto para el autoconsumo familiar como también para la comercialización y sustento económico de muchas familias. El ingeniero Ángel Toscano tiene el grado de máster en fertilización de suelos, tiene estudios de especialización tanto en gestión pública como también en proyectos de inversión pública. Tiene temas, estudios de especialización también tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y ha venido desempeñándose desde su egreso de la Universidad Agraria de La Molina en el Instituto de Investigación de la Sierra, ubicado en Jauja, un instituto de investigación, Instituto de Sierra, perteneciente a la Universidad Agraria de La Molina, así como en diversas otras instituciones ligadas al tema de la producción agrícola y la fertilización de suelos. En esta oportunidad lo tenemos con el tema de análisis de suelos y fertilización de cultivos agrícolas, y esperemos que sea del agrado y satisfacción de todos ustedes. Al final de la charla vamos a tener un espacio para poder absolver todas las dudas y consultas que requieran por parte de los participantes, y estará a cargo del ingeniero Ángel Toscano. Adelante, ingeniero Toscano. Gracias, Iván. No sé si me escuchan. Buenas tardes con todos. Se escucha bien, ingeniero, adelante. Como mencionó, ya se mencionó, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es los análisis de suelos, ¿no? Cómo se hacen los análisis de suelos, su interpretación, que es importante, ¿no? Cómo interpretamos los resultados de un análisis completo de suelo. Y en función a los resultados, a estos resultados, vamos a hacer algunos cálculos para fertilizar los cultivos. Comenzamos, a ver, voy a entrar, me avisan si estoy bien. ¿Estamos? Sí, ingeniero, estamos viendo su... Sí, se ve bien. Puede darle en ocultar para que no te tape su... Bueno. Ahí donde dice ocultar, en la barrita blanca, para que no le tape texto. Ahí, perfecto, gracias. Ya, como les decía, la charla consiste básicamente en interpretar, en hacer un análisis de suelos, interpretar los resultados y hacer algunos cálculos para fertilizar cultivos. Antes, siempre es bueno entender, cuando hablamos del suelo, de qué estamos hablando, qué cosa entendemos por suelo, qué cosa es el suelo para nosotros. Este es un perfil del suelo, ¿no? Un perfil que tiene sus horizontes A, B, C, R, ¿no? A, que vendría a ser el primer horizonte eluvial, que para nosotros este horizonte A es el más importante porque es el suelo. Este horizonte es el suelo. Es el más importante desde el punto de vista del crecimiento de los cultivos. El horizonte B, que viene a ser ya el horizonte iluvial, de ahí para abajo ya estamos hablando de subsuelo, ¿no?
el horizonte C, que es el material madre, material que a veces va a dar origen al suelo, y la roca madre, ¿no? La roca madre que a partir de esta roca es que se ha originado generalmente el suelo. Entonces, para nosotros, el suelo, nosotros en la agronomía estudiamos el suelo desde el punto de vista de la edafología, o sea, desde el punto de vista del crecimiento de las plantas. Para nosotros, un buen suelo es aquel que proporciona las condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Hay otras disciplinas, ¿no? Como la minería, la ingeniería civil, que estudian el suelo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, la minería sobre todo, ¿no? Para ellos un buen suelo es pues aquel que tiene una buena cantidad de distintos tipos de minerales, ¿no? Pero para nosotros, desde el punto de vista del crecimiento de las plantas, un buen suelo es aquel que le proporciona pues, las condiciones adecuadas de nutrientes, de aire, de humedad, de pH a las plantas, ¿no? Ese es el suelo que nosotros estudiamos. Para saber cómo se encuentra nuestro suelo en la agricultura, ¿no? Tenemos que hacer un análisis, como su nombre dice, para análisis de suelo, ¿no? Y dentro de este análisis, ese es el diagnóstico, digamos, ¿no? Cuando uno va al médico también te piden pues hacerte un análisis para ver cómo está, ¿no? Igualito en el suelo. Tenemos que hacerle un análisis para ver cómo está nuestro suelo. Y dentro del proceso de análisis de suelos, vamos a diferenciar tres etapas, ¿no? Uno es el muestreo del suelo. ¿Cómo saco la muestra del suelo? Y el segundo es el análisis propiamente, que puede ser en laboratorio. Y el tercero ya vendría a ser la interpretación y la recomendación de estos análisis. Dentro de estos tres pasos o tres etapas, la forma como uno muestrea el suelo, de repente a veces no le tomamos importancia, pero es un paso recontra importante. Porque si nosotros no sacamos una muestra representativa del suelo, por más que el análisis en laboratorio, la recomendación esté bien, ya todo anda mal. Si el punto de partida no está bien, ya el resto también anda mal. Entonces tenemos que poner énfasis, poner bastante interés en la forma como sacamos las muestras de suelos para llevar al laboratorio. Ese es el primer paso. Esta es una finca, ¿no? Una finca. Y en esta finca, lo primero que hacemos es, así de manera visual, por experiencia, delimitar zonas homogéneas para sacar muestreo, ¿no? En este caso tenemos pues unas 10 zonas homogéneas, por decir, ¿no? Por decir nada más. Primero, el primer paso que tendríamos que hacer es zonificar, delimitar zonas homogéneas. Una vez determinado zonas homogéneas, por decir acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 zonas homogéneas, ¿no? Vamos a muestrear esta zona homogénea de acá, esta de acá. Es una zona homogénea. Entonces, para muestrear, generalmente hacemos un recorrido en zigzag, ¿no? O un recorrido en X. Son dos formas de recorrer la parcela. En zigzag, o sea, de esta parcela sacamos de unas 10 a 20 submuestras, ¿no? Sacamos una submuestra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y así de tal manera que las submuestras abarque pues todo el campo y esa la vamos mezclando en un balde. La otra forma, como les digo, es en una X. Se saca la muestra acá, una submuestra, otra submuestra,
otra submuestra, otra, y así en X, de tal manera que hemos sacado muestras de todo el campo. Esas submuestras lo mezclamos. Esas submuestras lo mezclamos, ¿no? En un balde, y de ahí sacamos 1 kilo que va a ser la muestra que va a ir al laboratorio. En este caso, como son zonas homogéneas, solamente de acá se sacan las muestras en zigzag, en estos puntos rojos, ¿no? Son las submuestras. Acá, en este otro lote, tenemos ya lotes que no son homogéneos, O sea, tenemos 3 lotes. 1, 2, 3. Entonces, tenemos que sacar muestras de este lote, que es homogéneo, ¿no? Unas 15, 20 submuestras para después sacar una muestra compuesta, ¿no? De acá también sacamos otras 15, 20 submuestras y sacamos otra muestra compuesta. Y de ese tercer lote también otras 15, 20 submuestras para tener una muestra compuesta. O sea, acá vamos a tener 3 análisis de 3 lotes que no son homogéneos. En este caso sí son homogéneos, el del lado izquierdo. La profundidad de muestras varía, ¿no? Dependiendo del objetivo, dependiendo de los cultivos. En el caso de praderas, pastos, la profundidad generalmente es hasta 10 centímetros nada más, ¿no? Para cultivos anuales, 20, 25 centímetros de profundidad, ¿no? Para frutales y forestales, hasta 40, 50 centímetros de profundidad de muestreo. Las profundidades de muestreo más detalladas las pueden tener en este cuadro, para hortalizas, pastos, y acá se lo pueden leer. La forma como se sacan las muestras. Mira, esta es la forma como se saca una muestra, así, parejito, de un espesor parejo. Tratar de que el espesor sea parejo. Sí es 20 centímetros, pero con un espesor parejo, ¿eh? Acá en este balde es donde se ponen las submuestras y se mezclan, ¿no? Y se saca pues la muestra compuesta, que es 1 kilo, ¿no? Estos baldes de plástico. Se vacían en bolsas de plástico. Ahora vamos a ver cómo se envían las muestras. Si vamos a sacar la muestra de este suelo a esta profundidad, que es, digamos, 20 centímetros, esta es la forma como debe salir homogénea. El espesor debe ser, hay que tratar de que el espesor sea homogéneo. No como este. Es una forma incorrecta, ¿sí? Una vez que tengamos la muestra ya mezclada en el balde, vaciamos en unas bolsas de... Lo ideal para enviar las muestras al laboratorio son las bolsas de plástico. ¿No? Acá se hace la mezcla y acá en de estos baldecitos, ¿no? Que digamos hay 20 muestras, 20 submuestras que se han mezclado, se mueve, se chocolatea todo y se saca más o menos 1 kilo que va en esta bolsa, ¿no? En esta bolsa, en una primera bolsa se llena 1 kilo. Afuera de esa bolsa se pone la etiqueta con estos datos que están acá en amarillo. Y encima de esa etiqueta se pone otra bolsa plástica para proteger y llamar. Así es como debería ir al laboratorio. No sé si me entienden. Se vacía en una primera bolsa plástica el suelo. Se amarra. Encima se pone la etiqueta con los datos. Encima de la bolsa. Y encima de la etiqueta otra bolsa plástica. Se amarra y así es como se envía al laboratorio. Digo, es recomendable de plástico porque a veces los suelos tienen humedad y cuando van en cajas de cartón, en papel, siempre se rompen, se mojan, ¿no? Entonces, más seguro es la bolsa de plástico.
Una vez que llegue la muestra al laboratorio, ¿no? Llega el laboratorio y viene la etapa de procesamiento, pues, ¿no? El secado, el mullido, el análisis. En este caso vamos a hablar de un análisis completo o de caracterización de suelo, ¿no? Entonces, después del procesamiento del laboratorio, ¿no? Ya vienen los resultados. Nos entregan los resultados de los análisis. Acá. Nos dicen cuánto tiene pH, conductividad eléctrica, cuánto de carbonato de calcio tiene nuestro suelo, cuánto de materia orgánica, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, cuál es la clase textural de nuestro suelo, ¿no? En función al contenido de arena, limo y arcilla, ¿no? La clase textural. La capacidad de intercambio catiónico, o sea, la capacidad de iones para intercambiar con la solución suelo, ¿no? También. Y la acidez cambiable, ¿no? Aluminio e hidrógeno. Es básicamente, son los parámetros que se miden, ¿no? En un análisis de suelos completo. Entonces ahora vamos a ver, vamos a interpretar cada uno de estos parámetros. Qué cosa significa y cómo se calcula y todo ese tipo de cosas. Entonces, arrancamos con pH. ¿Por qué analizamos el pH? ¿Por qué es importante el pH? El pH nos va a medir la cantidad de iones OH y iones hidrogeniones en la solución del suelo. ¿Por qué es importante? Porque en función al pH viene la distribución de nutrientes para la planta. Acá nos damos cuenta que la mayor distribución, ¿no?, de nutrientes se encuentra a un pH de 5.5, a 6, no sé, ligeramente ácido, ¿no? Por ejemplo, el fósforo a un pH de 7.5, el fósforo ya casi no está disponible, ¿eh? Entonces, es importante el pH porque el pH influye en la disponibilidad del nutriente. El suelo puede tener bastante fósforo acá. Hay pH, puede tener bastante fósforo, pero no está disponible para la planta. La planta no lo toma. Por eso que el pH es importante. Acá dice, es otra forma, el óptimo. El óptimo está entre 6, 7 y 7.3. Ese es el pH óptimo en el cual pues, los nutrientes están disponibles para las plantas. Por eso es importante el pH. Ahora, por ejemplo, el nitrógeno, la planta lo toma bajo esta forma, de nitrato y la forma amoniacal. Bajo estas dos formas, tienen que estar en el suelo para que la planta tome. Si el nitrógeno está bajo otra forma, la planta no lo va a tomar. Puede haber nitrógeno en el suelo, pero si no está bajo esta forma, la planta no lo toma. El fósforo lo toma bajo esta forma, ¿no? Ácido fosfórico y HPO4. Bajo estas dos formas también los toma el fósforo. El potasio en su forma iónica. El potasio tiene que estar en su forma iónica para que la planta lo pueda tomar. El calcio también en su forma iónica, el magnesio en su forma iónica, el azufre también, el fierro, cobre, molibdeno, cloro, manganeso, zinc, boro. Tienen que estar bajo estas formas, ¿no? Para que las plantas los puedan tomar. Entonces, estamos quedando que el pH es importante para la disponibilidad de los nutrientes del suelo. ¿Qué otro parámetro tenemos por analizar? La conductividad eléctrica. ¿Qué cosa nos dice la conductividad eléctrica? ¿Qué nos mide?
el contenido de sales que tiene el suelo. O sea, un suelo no debe tener problemas de sales. Y el rango está acá, salinidad, menor a 2, menor a 2 de 100 mil por metro, ligeramente salino, de 2 a 4, ligeramente salino, este es muy ligeramente salino, menor a 2, ligeramente salino de 2 a 4, moderadamente salino de 4 a 8, mayor a 8 ya es un suelo con problemas de salinidad. Entonces, la conductividad eléctrica nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, este suelo tiene 0.9 de 100 por metro. No tiene problema de sales. Acá dice que tiene un pH 8.3, un poco alto, ¿no? pH. ¿Por qué se determina la presencia de carbonatos de calcio? El porcentaje. ¿Por qué es importante el carbonato de calcio? El carbonato de calcio influye de dos maneras. Una manera positiva y otra manera negativa. Cuando hay bastante carbonato de calcio, encima de un pH 8, por decir, claro, como en este caso, pH 8, y el carbonato de calcio precipita los microelementos que se encuentran en el suelo. O sea, los microelementos ya casi no están disponibles para las plantas porque precipitan con el carbonato de calcio. Esa es la desventaja digamos, del carbonato de calcio, cuando hay mucha presencia de carbonato. También el carbonato de calcio precipita el fósforo. Si estamos viendo en pH altos, el fósforo no está disponible porque precipita con el carbonato de calcio. El suelo tiene fósforo, pero no está disponible para las plantas. Esa es la otra desventaja. O sea, el carbonato de calcio, a mayores cantidades, ¿no? A cantidades altas, precipita los microelementos y también precipita el fósforo, que lo hace cada vez menos disponible. Ahora, por el lado positivo, a mayor cantidad de carbonato, también el carbonato actúa como un poder tampón buffer, o sea, no es resistente a modificaciones fáciles de pH, ¿no? Bueno, acá entramos a lo que es la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo. Con estos tres elementos, básicamente vamos a calcular lo que es la cantidad de nitrógeno, la cantidad de fósforo y la cantidad de potasio que tiene nuestro suelo. O sea, la cantidad de esos macronutrientes, de los nutrientes importantes. O sea, nos dan la materia orgánica en porcentaje, nos dan el fósforo en ppm, partes por millón, y el potasio en partes por millón. Primero vamos con la materia orgánica. Nos dice que este es 1.3% de materia orgánica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este suelo tiene 1.3, no, materia orgánica 1.3%. ¿Qué significa? Una capa arable de suelo, con una profundidad de 15, 20 centímetros, si pesamos una hectárea de suelo, en promedio estamos hablando de 2.000 toneladas métricas. O sea, una hectárea de suelo agrícola pesa 2.000 toneladas métricas en promedio. Entonces, si nos dicen que el 1.3% es materia orgánica, ¿qué significa? Que de esas 2.000 toneladas, el 1% es 26 toneladas métricas, que es materia orgánica. De estas 2.000 toneladas, el 1.3%, que es 26 toneladas, es materia orgánica.
Ahora, de esta materia orgánica animal, vegetal, que son restos animales, todo tipo de materia orgánica. Ahora, de estas 26 toneladas métricas de materia orgánica, el 5% es nitrógeno total. Son estimados, ¿no? El 5% es nitrógeno total. O sea, en esas 26 toneladas de materia orgánica tenemos 1.3 toneladas métricas de nitrógeno total. Nitrógeno orgánico total. Y este nitrógeno total se va mineralizando poco a poco de acuerdo al clima, de acuerdo al suelo, de acuerdo a ciertos factores que en promedio el porcentaje de mineralización por hectárea año es de 1 a 3%, dependiendo, como les digo, del clima y básicamente del suelo. Entonces, si nosotros tomamos la media 1.5 de mineralización, ¿no? Por año, entonces estamos hablando de que de 1.3 toneladas métricas de nitrógeno total, en un año vamos a tener 19.5 kilogramos de nitrógeno mineral por hectárea año. Eso es lo que tiene el suelo en nitrógeno, un estimado. En función, la materia orgánica es importante, bueno, para calcular también la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo y para calcular, para estimar la cantidad de nitrógeno mineral que tiene el suelo por hectárea año. Entonces estamos hablando de que este suelo tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno mineral por hectárea. Por otro lado, el análisis también nos dice que tiene 4 ppm de fósforo, 4 partes por millón. ¿Qué significa esto? Para llevarlo al P2 o 5, multiplicamos por 2.29, ¿no? O sea, 4 por 2.29 es 9.16 ppm de P2 o 5. Eso es lo que tiene el suelo, 9.16 ppm de P2 o 5. Esto, 9.16 ppm, ¿no? ¿Qué significa? Que 9.16 kilogramos, que tenemos 9.16 kilogramos en 1000 kilogramos de suelo. En 1.000.000 de kilogramos de suelo, perdón, porque es partes por millón. 9.16 partes por millón, ¿qué significa? Que tenemos 9.16 kilogramos de fósforo en 1.000.000 de kilogramos de suelo. Pero la capa arable pesa 2 millones de kilogramos, una hectárea capa arable. Entonces, en una hectárea tendríamos 18.32 kilogramos de P2 por hectárea por año. Esto sería la cantidad de fósforo que tiene el suelo. No sé si me han entendido. Estamos hablando de 9.16 ppm, ¿no? Partes por millón, 9.16 en 1.000.000 de kilogramos. En 2 millones vamos a tener el doble. 18.32 kilogramos de P2 o 5 por hectárea por año. Es lo que tiene. A los 4 ppm estamos calculando la cantidad de P2 o 5 que tiene el suelo. ¿Sí? Potasio es similar. El suelo nos dice que tiene 83 ppm. Lo llevamos a 100 kilogramos de óxido de potasio, 1.000.000 de kilogramos de suelo. En 2 millones de kilogramos de suelo, tenemos X, entonces el suelo tiene 200 kilogramos de óxido de potasio por hectárea año. En resumen, de acuerdo al análisis de suelo, en función de la materia orgánica, hemos determinado que el suelo tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno disponible para la planta, 18.32 kilogramos de fósforo disponible para la planta y 200 kilogramos de potasio disponible para la planta. ¿Estamos de acuerdo?
18.32, 200 kilogramos. Continuamos con el análisis acá. Ya hemos visto esta partecita, materia orgánica, fósforo, potasio. Ahora vamos a ver el análisis físico. ¿Cómo determina la textura del suelo, ¿no? La textura que está... Ingeniero Ángel Toscano, una consulta. Dime. Por favor, al finalizar serían las consultas para poder mantener el orden. Sería más eficiente el tiempo. ¿Continúo? Sí, ingeniero, por favor, si alguien tuviera alguna consulta, pudieran escribirlo en el chat. Vayan apuntando sus preguntas. Se puede dar. Entonces, nos vamos al análisis de textura, para determinar la textura del suelo. El análisis nos dice que este suelo tiene 58% de arena, 16% de limo y 26% de arcilla. Por lo tanto, su clase textural es un suelo franco, arenoso, arcilloso. ¿Sí? Esa es la textura. ¿Cómo determinamos esto? Parece ahí muy simple, ¿no? Es un triángulo textural. Vamos a ver acá, estamos hablando de 58% de arena, 16% de limo y 26% de arcilla. ¿Está bien? Entonces nos vamos acá, al triángulo. Todo el mundo debe conocer este triángulo. No es 58, acá está la arena, limo y arcilla. Con ese triangulito nomás determinamos la clase textural del suelo. ¿Qué textura tiene? Entonces nos dice 58% de arena, el 58 está por acá, ¿sí? Y 16% de arcilla, 16% de arcilla está por acá. No, del limo, ¿no? 26% de arcilla, 26% de arcilla está por acá. Entonces nos vamos del 58, nos vamos acá al 26, ¿no? Está acá, 26 más o menos. Y 16% de limo, 16% de limo acá. O sea, más o menos el punto de encuentro de los tres está ahí. ¿Qué, Jaime? ¿Cómo es eso de cómo que es el presupuesto? Un momentito, por favor. ¿Ah? El presupuesto de Si vuelvan, no. Pero, ya. A ver, continuamos. Teníamos el 58% de arena, 16% de limo y 26% de arcilla. 58% está acá, en arena. Y 26% está acá. Entonces nos vamos así. Estamos llegando acá, ¿no? Acá está el 26%. Y 16% de arcilla. 16% está acá. O sea, el punto de encuentro está acá. Encaja en este cuadrito. Es un suelo franco, arcillo, arenoso. Con este triángulo determinamos la textura del suelo. ¿Sí?
blanco arcillo arenoso. Esa sería la clase textural. Nos vamos a lo que es la capacidad de intercambio catiónico. O sea, la capacidad que tiene el suelo para intercambiar. Acá tenemos el calcio, magnesio, potasio, sodio, ¿no? Y base y acidez cambiable. Acá lo que se hace es calcular las relaciones catiónicas, básicamente, ¿no? Las relaciones, debe haber un balance, no, debe haber cierto balance en las relaciones en las proporciones de calcio, magnesio, calcio y sodio, eh, digamos, cierto equilibrio, ¿no? En las cantidades de cada uno de estos elementos. Y esto está dado por esta relación, ¿no? Acá está, relaciones cationes. Por ejemplo, la relación calcio-magnesio debe estar más o menos entre 5 a 8. Y la relación de calcio-potasio debe estar entre 14 a 16, más o menos. Y la relación de magnesio-potasio debe estar entre 1.8 a 2.5. Y la relación de potasio con sodio debe estar entre mayor o igual a 1.5. En el caso de nuestro suelo, esta relación calcio-magnesio sale 6.03. Estamos. O sea, hay una proporción, ¿no? En los contenidos de calcio y magnesio. La relación de calcio-potasio sale 131. ¿Qué significa? Que ese suelo tiene bastante calcio, porque desde el punto de vista que tiene un pH 8.3, ¿no? Es un suelo que tiene bastante calcio, no tiene problemas de calcio. La relación del magnesio con potasio, estamos hablando de 21, también tiene buena cantidad de magnesio. Este suelo tiene buena cantidad de calcio y buena cantidad de magnesio. No es necesario estar fertilizando con calcio y con magnesio, por ejemplo, ya este suelo, ¿no? Pero sí, la relación de potasio con sodio está bajo, ¿no? Está en una relación baja. Esta acidez cambiable nos da pues la suma de los iones aluminio y iones hidrogenones nos va a dar el grado de acidez del suelo, ¿no? Y la suma de cationes está dada por la suma de calcio, magnesio, potasio, sodio, y la suma de bases está dada por todo esto de acá. Todas las bases. Calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, 22.48. Porcentaje de saturación de bases. Bueno, básicamente este es un análisis completo, ¿no? La interpretación, como les digo, el pH es importante para la disponibilidad de los nutrientes, la conductividad eléctrica para ver el contenido de sales que tiene el suelo, la presencia de carbonatos para ver si está disponible el fósforo, los microelementos. Con la materia orgánica vamos a calcular pues, el nitrógeno disponible, la misma materia orgánica, acá la disponibilidad del fósforo, del potasio, la clase textural y la capacidad de intercambio catiónico. Eso es básicamente la interpretación de un análisis de suelo. Entonces ahora, tengamos en cuenta de que el suelo, estamos diciendo, haciendo los cálculos, tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno, 18 de fósforo y 200 de potasio. Entonces, yo quiero fertilizar un cultivo de maíz. ¿Me están escuchando, no? Yo quiero fertilizar un cultivo de maíz.
con esta dosis de fertilización. Dosis 160, 80, 60. ¿Qué significa? 160 de nitrógeno, 80 de fósforo, 60 de potasio. Mis fuentes. Urea, que tiene 46% de nitrógeno, superfosfato de calcio triple, 46% de fósforo y cloruro de potasio. Quiero fertilizar con estos fertilizantes estas dos. Entonces, 100 kilogramos me van a dar 46 kilogramos de nitrógeno. Yo necesito 160. 160, necesito ¿cuántos kilogramos de urea? 347 kilogramos de urea. Necesito para llegar a los 160. Pero mi suelo tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno. Entonces, tengo que restar, porque ya mi suelo ya tiene esta cantidad. Entonces, tengo que aplicar la diferencia. Esto menos esto, que sale 328 kilogramos de urea. 6.5 sacos de 50 kilogramos de urea. Es lo que tendría que aplicarlo para llegar a los 160 kilogramos de nitrógeno. Normalmente se aplica pues mitad la siembra, mitad la porque, pero en este caso ya se está viendo que es poco, ¿no? El contenido de nitrógeno, pero es alguito que te estás ahorrando porque ya sabes que tu suelo tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno. En el caso del fósforo, igual. 100 kilogramos de superfosfato de calcio triple tiene 46 kilogramos de fósforo, porque la ley es 46% de fósforo. Yo necesito aplicar 80 kilogramos de fósforo. 80 kilogramos de fósforo voy a tener X. Entonces tendría que agregar 173 kilogramos de fósforo, de super triple. 173 kilogramos de super triple. Pero mi suelo tiene 18.32. Entonces ya solamente la diferencia. 155 kilogramos de fósforo, que es el equivalente a 3.1 sacos de 50 kilogramos. Eso es lo que tendría que aplicarle en super triple. En el caso del potasio, para el maíz yo quiero agregarle 60 kilogramos de potasio. Pero ya mi suelo me está diciendo, mi análisis me dice que mi suelo tiene ¿cuánto? 200 kilogramos de potasio. Si mi suelo tiene 200 kilogramos de potasio y yo quiero aplicar 60 kilogramos de potasio, ¿cuánto voy a agregar? Nada, pues porque ya tiene, ya. Si yo tengo 200 y solamente quiero agregar 60, ¿ya para qué voy a agregarle? Ya no es necesario. El suelo tiene 200 kilogramos de potasio, no es necesario aplicar cloruro de potasio. Entonces acá ya sería un ahorro, ¿no? Porque tu suelo tiene potasio. Para eso es importante el análisis de suelos, uno de los de la importancia, ¿no? Desde el punto de vista de los nutrientes, te permite calcular la cantidad de nutrientes que tiene el suelo y en función a eso ya puedes ahorrar, porque a veces nosotros, ojos cerrados, estamos fertilizando, sin saber si tiene o no tiene determinado nutriente en nuestro suelo. Ahora, otro ejemplo, veamos con otros fertilizantes para otro cultivo. Eso está claro. El cultivo de papa. Cultivo de papa. Mi dosis de fertilización para el cultivo de papa es 180, 160 y 150. Eso es lo que yo voy a aplicar, 180 de nitrógeno, 160 de fósforo y 150 de potasio. Eso es la cantidad de nutrientes que requiere el cultivo durante todo su ciclo. Entonces, mis fuentes en este caso acá van a ser fosfato de amónico,
nitrato de amonio y cloruro de potasio. Ahora, el fosfato de amonio tiene 46% de fósforo y 18% de nitrógeno. Este es un fertilizante compuesto. Tiene fósforo y tiene nitrógeno. Nitrato de amonio tiene 33.5% de nitrógeno, solamente nitrógeno. Y el cloruro de potasio tiene el 60% de potasio. Entonces yo voy a aplicar 180 kilogramos de nitrógeno. ¿Cómo hago? Calculo primero mi fósforo. 160 kilogramos de fósforo. 100 kilogramos de fosfato de amonio tiene 46 kilogramos de fósforo. 160 kilogramos de fósforo, 160 kilogramos de fósforo, X cantidad de fosfato de amonio. Entonces, para aplicar 160, yo necesito 347 kilogramos de fosfato de amónico. 347 kilogramos de fosfato de amónico es el equivalente a aplicar a 160 unidades de fósforo. Pero el fósforo, mi suelo ya tiene 18.32. Tengo que aplicar la diferencia nada más, 329 kilogramos de fosfato de amonio. Entonces, al aplicar 329 kilogramos de fósforo, ya estoy llegando a estas 160 unidades de fósforo, que es 6.5 sacos de 50 kilogramos más o menos. Cuando yo aplico, ya con estos 329 kilogramos, alcanzo a aplicar las 160 unidades de fósforo, pero cuando yo aplico esas 329, también estoy aplicando un 18% de nitrógeno, porque esto tiene fósforo y nitrógeno. Entonces, tengo que calcular en estas 329 cuánto de nitrógeno estoy aplicando. 18% de 329 tiene 59 kilogramos de nitrógeno. O sea, acá estoy agregando 160 de fósforo y también 59 de nitrógeno, ¿no? Y mi suelo tiene 19.5 kilogramos de nitrógeno, de acuerdo al análisis. Entonces tendría ya un total acumulado de 78 kilogramos de nitrógeno que está en el fosfato de amónico y en el suelo. Pero yo necesito 180. Entonces sería 180 menos 78, eso es lo que tengo que aplicar con el nitrato de amonio. 100 kilogramos de nitrato de amonio tiene 33.5 kilogramos de nitrógeno. Y 101, esta cantidad, 101 de nitrógeno, esta es la cantidad de nitrato de amonio que tendría que aplicar, que son más o menos 6 sacos, ¿no? Para alcanzar los 180. Repito. Al aplicar 329 kilogramos de fosfato de amónico, estoy aplicando 18% de nitrógeno. 18% de nitrógeno, que es 59 kilogramos. O sea, al aplicar este fosfato, estoy aplicando nitrógeno 59 kilogramos. Pero mi suelo también tiene 19.5 kilogramos. Entonces suma un total 78 entre lo que tiene el suelo y lo que estoy aplicando con el fosfato de amonio. 78. Yo ya tengo 78, pero quiero agregar 180. Entonces la diferencia de 180 menos 78, esto es lo que tengo que agregar para llegar a los 180. Esto. Y esto equivale a 302 kilogramos de nitrato de amonio. En el caso del potasio es el mismo, porque estamos diciendo que yo voy a aplicar una dosis de 200 kilogramos de potasio. 200 unidades de potasio. No, mi suelo tiene 200 unidades de potasio y yo necesito agregar 150 kilogramos de potasio. El suelo ya tiene 200 kilogramos de potasio. No es necesario aplicar cloruro de potasio. Porque si ya tienes 200, si tú quieres agregar 150, tu suelo tiene en exceso 50 más todavía, ¿no? Ya no es necesario. Entonces ahí viene pues, el ahorro.
el ahorro del fertilizante. Podríamos hacer más cálculos de fertilización. No me ha dado el tiempo para hacerlo, para mezclar esto con digamos, guano-islas también se puede, así como acá hay fertilizante compuesto, ¿no? Mezclar con guano-islas o con algún otro tipo de estiércol, sobre todo con guano-islas, ¿no? Porque el guano-islas tiene una cantidad pues, de 12 de nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, se podría hacer también los cálculos ahí, ¿no? Bueno, ha sido ¿no? Como le dije, de solamente lo que es interpretación, ¿no? O sacar los análisis de suelos, interpretar y hacer algunos cálculos de fertilización de algunos cultivos, ¿no? Pero el principio es el mismo. El principio, lo que es para las dosis, ustedes para todos los cultivos van a tener sus dosis, ¿no? Y los cálculos de acuerdo a las fuentes de fertilización es el mismo, es el principio ya está dado acá, ¿no? Tanto en lo que es, dependiendo de la fuente, ¿no? Hay otras fuentes, ¿no? De fertilización, y dependiendo de su ley y todo ese tipo de cosas, una regla de tres simple, nomás es el cálculo. Eso sería todo por hoy día, amigos, y muchas gracias si es que todavía están ahí. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Puede dejar de compartir, ingeniero, su pantalla para poder iniciar la ronda de preguntas, por favor? Ahí le da. Compartir, a ver, Sí, ya voy a... Es que dice, ¿cuál es que... Bien, ingeniero Iván, no sé si quiere añadir algo. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. ¿Sí, ¿Es ingeniero? correcto? Muy bien, entonces, ingeniero, bien, tenemos algunas consultas en el chat y también para aquellas personas que deseen tomar la palabra y hacer una consulta o comentario al expositor, pueden levantar la mano haciendo uso del icono que está en la parte inferior de sus dispositivos. Muy bien. Helber Silva Balki está preguntando, buenas tardes, se sabe que la disponibilidad de nitrógeno mineral es de 19.5 kilos al año. En caso de hacer un plan de fertilización para el cultivo de maíz que tiene un ciclo fenológico de 6 meses, ¿se debería trabajar con la mitad de nitrógeno disponible? O sea, solo con 9.75 kilogramos de nitrógeno que estaría disponible para 6 meses. Los 19 kilos es por hectárea año. Esa es la disponibilidad del nitrógeno que vas a tener en una hectárea y en un año. Cuando tú aplicas, en el supuesto de que no tengas nada de nutrientes en tu suelo, tú aplicas todo la urea, por decir todo con urea, aplicas en dos oportunidades, ¿no? Mitad de la siembra y mitad, porque para todo el ciclo del cultivo, que es más o menos 5 meses. En este caso, igual, los cálculos están dados para todo el ciclo del cultivo. Que son los 5 meses, 6 meses del cultivo. O sea, la dosis se da porque esa dosis es la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo durante su ciclo, desde la emergencia, desde la germinación hasta la cosecha. Eso es lo que necesita el cultivo. Y de ese periodo es que estamos hablando. No sé si quedó claro. Bien, muchas gracias, ingeniero, por la atención. El señor Frank Inocente Laurencio pregunta si se puede realizar el análisis de suelo de manera empírica sin necesidad de un laboratorio.
Claro. Claro, hay varios tipos de análisis de suelos. Puedes hacerlo de manera empírica, pero los datos no son tan precisos. Pero también hay microlaboratorios, o sea, hay microlaboratorios que son un conjunto de reactivos que uno lleva al campo y en el campo determina los análisis completos de los suelos. Ahora, no necesariamente hay que llevar las muestras al laboratorio, nada de eso. Ahora ya también en campo con un maletincito ahí chiquito, está hasta microelementos análisis. Y eso lo hemos hecho ya en programa. Bien, Kevin Crispin pregunta, cuando explicó sobre el porcentaje de materia orgánica, no entendí cómo determinó el 1 al 3% de nitrógeno mineral. Si pudiera Ya. dar algún alcance. O sea, el nitrógeno en el suelo se encuentra bajo diferentes formas, nitrógeno orgánico y nitrógeno inorgánico o nitrógeno mineral. Entonces, del 5% de la materia orgánica, el 5% es nitrógeno total, bajo cualquier forma, pero es nitrógeno orgánico, pero que no está disponible para la planta. Entonces, de ese 5%, poco a poco se va liberando, se va mineralizando el nitrógeno en el suelo, poco a poco. Ese nitrógeno mineral es lo que va a tomar la planta bajo esas formas, como te digo, la forma de amonio bueno, la otra forma, de nitrato, bajo esas formas. Entonces, ese es o sea, el porcentaje como de mineralización es lento, progresivo, que depende del clima. En un clima con altas temperaturas es mayor, en la sierra la descomposición es menor, ¿no? Por el clima. Entonces, por eso influye mucho el clima, también el tipo de suelo, como te decía. Entonces, poco a poco se va liberando ese nitrógeno mineral, que en promedio va de 1 a 3% la mineralización. Quítale un promedio 1.5%. O sea, siempre no vas a tener datos exactos, son estimaciones. Todos son estimaciones. Bien, gracias, ingeniero. Román Guzmán está escribiendo en el chat que también se pueden usar plantas indicadoras, la coloración del follaje. Púrpura, Claro. un color que indique deficiencia de fósforo, amarillamiento, coloración de deficiencia de nitrógeno y quemadura en los bordes. Claro, esas son plantas que te van a indicar, como dices, pues son indicadores, te van a indicar qué tipo de nutriente le falta al suelo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero son indicativos, pero no vas a tener las cantidades. Tú vas a saber, por decir, plantas con amarillamiento no tienen nitrógeno, pero no sabes la cantidad de nitrógeno que vas a tener que agregar, ¿no? O sea, en cambio ya cuando haces un análisis ya has cuantificado, Sí, al menos hay has más cuantificado, ¿no? precisión, claro. Bueno, hay otro comentario de alguien que tiene un dispositivo con una letra que dice, ¿cómo bajar un pH alcalino a un pH ligeramente ácido? Bueno, mira, ese es un poco, a ver, ¿cómo te digo? Se hacen encalados pues, de suelo, ¿no? Hay suelos que el pH ácido, los pH son muy ácidos y hay que elevar el pH. Se agrega una enmienda, se encala con una enmienda cálcica, ¿no? Y también cuando hay pH elevados, ¿no? Con una enmienda ácida se acidifica el suelo. Pero esas son técnicas ya, digamos, no solamente de una charla, sino de todo un ciclo, un curso. Que hay técnicas para elevar y bajar el pH. Ingeniero, hay otra consulta. Escribe Marvin Herrada Beramendi. En los cálculos de interpretación del fósforo de 2.9, ese dato de dónde se obtiene, igual al de potasio de 1.2, ¿de dónde se obtienen esos datos? Gracias.
Es solamente, eso es un cálculo que hacen con el peso molecular para llevarlo a la forma del P2O5, nada más, para expresarlo en esa forma. Correcto. Sixto Fonseca Arevalo pregunta, ¿de qué manera se puede regular el pH rústicamente cuando no se tiene un laboratorio cerca? ¿De qué manera, perdón? Se puede regular el pH, pero ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saber qué pH tienes? No, lo que hace el laboratorio es te determina, te cuantifica cuánto de pH tiene tu suelo, no te regula. Y en función a eso ya tú juegas. Bien, Elvira RS pregunta, tengo un terreno a 1 kilómetro del mar. El suelo es salitroso. ¿Cómo podría mejorar esta condición del suelo? Mira, los suelos con problemas de sales, lo único que tenemos que hacer es lavado con agua de buena calidad. Si no, ¿qué significa agua de buena calidad? Agua que no sea salina, ¿no? Si no tienes agua que no sea salina, no se va a poder. Por eso que en la costa tenemos bastantes suelos, suelos de clase 1, pero con problemas de sales. ¿Por qué? Porque no hay agua de buena calidad solamente. El problema es agua. Y en este caso específico, el problema es agua también. Si tienes agua salina, no vas a poder, tendrías que tener agua pues con bajo contenido de sales para hacer lavado. Bien, gracias, ingeniero. Mikio González ha levantado la mano. Adelante, por favor, pudiera abrir su micrófono. Coméntenos desde dónde se conecta. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, amigo, sí, amigo. sí, ¿desde ¿Qué dónde tal? te conectas? Buenas Adelante. tardes, ingeniero. Le saluda Miki González desde Cajamarca. Sí, amigo. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por la ponencia. Nada, simplemente más que una pregunta es se podría decir una sugerencia a todas las preguntas que se están dando en el chat. Yo creo que para establecer un cultivo se debe tener en cuenta muchos factores, ¿no? Como los requerimientos de aquel cultivo que se va a instalar. No podemos cambiar el suelo, no podemos cambiar los requerimientos de los cultivos o querer instalar un cultivo en un suelo donde no es adaptable, donde no se puede generar esa productividad, donde no se puede tener una buena productividad. Porque si queremos instalar, por ejemplo, papa, no sé, o café, un cultivo donde los requerimientos del suelo no son adóneos, es difícil. Vamos a tener un costo más elevado establecer un cultivo en un suelo que no cumple las condiciones. Entonces, lo mejor y lo que yo pienso, para establecer un cultivo, se debe conocer el suelo, se debe tener clara las condiciones de requerimientos del cultivo para poder establecerlos, ¿no? Porque si vamos a pensar de que cambiar el pH, vamos a pensar que hacer inventaciones, yo creo que eso demanda además costos y a la larga eso, el costo-beneficio es demasiado, ¿no? Eso. Sí, de acuerdo. Un caso típico es, por ejemplo, en la selva, que los suelos generalmente son ácidos, ¿no? Y a veces queremos nosotros, decimos, ¿no? Que un suelo ácido es malo, ¿no? Entonces, queremos elevar el pH para poner cultivos, pero lo primero que tenemos que ver es ver que hay cultivos, ¿no? Que hay cultivos que prosperan bien bajo esas condiciones, ¿no? Ácidas del suelo. Entonces, simplemente utilizar esos cultivos. Primero, ¿no? Primero. Correcto, muchas gracias. Gracias, Miki, también por tus comentarios. Siguen las consultas referentes a lo del suelo. Bueno, Fidel Alcahuamán pregunta, ¿qué instrumentos se pueden utilizar para medir el pH del suelo? pHímetros. Hay métodos colorimétricos, hay una cantidad de instrumentos, pero son pHímetros de diferentes modelos, ¿no? Correcto, bien, gracias. Y Román Guzmán estaba contestando, creo, la consulta que hablaban sobre el pH alcalino del suelo y sugiere que se puede aplicar biol al suelo. Biol. Sí, biol indica. Bueno, no sé qué
¿Qué comentario? ¿Es un abono foliar? Es lo que han escrito, por eso Sí. lo leí. El Bueno, biol está levantando la mano. un abono foliar y los abonos foliares se utilizan pues, para mejorar, para nutrir a las plantas a través de las hojas, ¿no? Con los micronutrientes. Claro, ha levantado la mano justamente Román Guzmán. A ver, adelante con su comentario o consulta. Sí, muchas gracias, Sarita. Bueno, ustedes que el suelo agrícola dedicado para cultivar, primeramente, como usted lo ha dicho muy bien, hay que seleccionar qué cultivos se adaptan a tal y cual suelo, básicamente que aseguran la productividad. Luego también ya haga las correcciones, ¿no? Si es que hay un suelo de costa que tiene la napa freática elevada, por más que hagamos lavado y lavado, no vamos a tener resultado. Hay que hacer unos bucles de drenaje, sabemos cómo es la costa de Perú, entonces para que pueda funcionar precisamente el lavado. Y muy bien, pues definitivamente, si comenta que el viol hay muy buena experiencia de viol también en la aplicación al suelo, no solamente vía foliar. Entonces, si bien es cierto, son ya en el viol, probablemente en diferentes concentraciones, también en 1 a 10%, por ejemplo, para vía foliar. Al suelo se puede aplicar hasta un 40%. O sea, se puede subir un poco dependiendo de la cantidad de materia orgánica también que tenga el suelo. Y es una forma de acidificarlo en suelos básicamente de la selva, perdón, de la costa, porque en la costa es donde tenemos los suelos alcalinos, ¿no? En la selva, pues, son suelos ácidos. Entonces ya la serie de suelos por su origen, más o menos se determina cuál es la tendencia de ácido a alcalino, y en la zona de costa, pues, los suelos salinos. Entonces son normalmente lo que se emplea, ¿no? Aquí en la costa de Perú, desde los valles interandinos, hay zonas que también por su origen tienen bastantes como bancos de carbonatos, ¿no? Y eso hay que regular. Entonces, no olvidemos que a través de la agricultura, precisamente año tras año, se tiene que ir mejorando las condiciones físicas del suelo y evolucionándolo para que sea más propicio para la agricultura que se plantee en el lugar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Román. Y para señalar, él está desde Moquegua comunicándose. Muchas gracias por sus comentarios. Y luego también tenemos una consulta de Julio César Castro Fabián. Dice, ¿qué sucede si el agricultor por desconocimiento realiza una sobrefertilización? ¿Qué sucede con el suelo y el cultivo? Bueno, si está bien aplicado el fertilizante, no vas a quemar a la planta. Primero que estás gastando plata pues, por gusto, ¿no? Ya le estás dándole algo al suelo que ya tiene. Segundo, que la sobrefertilización también contribuye más a lo que es la parte ambiental, ¿no? Contaminación y todo ese tipo de cosas. Bien, ingeniero, sí tuve un problema con la conexión y he perdido las demás preguntas que habían escrito, pero quizás pudieran levantar la mano y formularlas directamente, o si lo desean volver a escribir porque no las puedo leer ya. Se fue la señal aquí. Bien, no sé si alguien más desea hacer alguna consulta adicional. O quizás usted pudiera leerlas, ingeniero, en la parte derecha, en la parte inferior derecha de su panel, hay un icono al lado donde está la cantidad de conectados, hay un icono de mensajes. Porque yo ya no los puedo ver, ya. Los mensajes finales eran los que ya no. ¿Puedo leerlo yo? Sarita, ¿me escuchas?
Por favor, ingeniero, sí. Sí, muchas Sí, gracias. acá hay algunos mensajes, a ver, de Julio César Castro Fabián. Julio César Castro Fabián comenta, ingeniero, buenas tardes, una consulta. ¿Qué sucede si el agricultor, bueno, eso ya lo dijo, ¿no? A Román Guzmán dice, en suelos salinos puede ser mejorados con abonos crudos orgánicos y a través de redes de drenaje. En la cosa se debe evaluar la napa freática. Bueno, es un comentario que realiza, ¿no? Y una recomendación. Hay otro mensaje de Lazac, indica, para medir el pH y conductividad eléctrica no son muy caros. Se puede comprar y medirlo, ya con esos datos puedes ver más o menos cómo está tu suelo. Bueno, es una forma de interpretar también el estado de los suelos. Lazac vuelve a decir, el potenciómetro de bolsillo para medir pH y un conductímetro mide la conductividad eléctrica. ¿Qué nos puede decir el ingeniero Toscano sobre esos comentarios? Sí, como le decía, de instrumentos, no solamente para medir el pH o la conductividad, incluso para nutrientes ya hay microlaboratorios, ¿no? Para hacerlo eso directamente en el campo. O sea, en el campo se pueden hacer de manera práctica análisis completos de macro y de microelementos. O sea, no, yo ahora he dado una charla de cómo sacar una muestra de suelos para enviar al laboratorio, pero no necesariamente esto es así, ¿no? O sea, y hay como algunos de ustedes ya se han adelantado a mencionar, hay una serie de instrumentos, pues aparatos que te permiten medir directamente incluso la materia orgánica, el nitrógeno, fósforo, potasio, capacidad de intercambio de micronutrientes y todo ese tipo de cosas directamente ya en campo, ¿no? Bueno, Muchas no gracias. hay Sí. no hay mayores comentarios ni consultas. Bien, entonces sí, agradecemos, ingeniero, la participación de la Unidad de Cadena de Valor Agroforestal, Forestal y Silvopastoril, que ha tenido a su cargo la organización de este evento, y felicitamos al ingeniero Ángel Toscano por su exposición. Nos ha parecido muy brillante, muy excelente en el caso de ser muy detallista, y eso es importante. Damos gracias también a todos los usuarios que se han podido conectar, y vamos a dar paso, ingeniero, como ya no hay más consultas, a sus comentarios finales y despedida por parte del ingeniero Toscano antes de cerrar la grabación. ¿Bien? Adelante, ingeniero Iván Gárez. Bueno, como organizador de esta charla técnica, agradecer al ingeniero Ángel Toscano por la exposición efectuada. De parte del director ejecutivo, el ingeniero William Cuba, así como del jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agroforestal de Forestal y Silvopastoril, el ingeniero Daniel Gago. Las gracias por su participación en esta importante charla técnica. Y respecto al tema del curso, de la charla, hay que tomar en cuenta que el tema de fertilidad de suelo no es un tema tan sencillo, es un tema un poco complejo, tomando en cuenta la diversidad de cultivos, tomando en cuenta la diversidad de suelos, tomando en cuenta la diversidad de factores que afectan la fertilidad de los suelos, el manejo, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de tener un análisis de suelo bien hecho en campo y luego bien interpretado a través de los resultados del laboratorio resulta muy importante para poder tomar decisiones correctas en cuanto a el tipo de fertilizantes que se requieren aplicar a determinados cultivos, en especial aquellos que son destinados al mercado o que forman parte de una base económica de diversas organizaciones o familias productoras. Muy agradecido, ingeniero Toscano, por su charla. Ingeniero Toscano, lo dejamos para sus comentarios finales. Sí, gracias. Yo quiero agradecer a todos los oyentes, ¿no? Que ustedes son la razón de nosotros, ¿no?
Sin ustedes nosotros no podríamos dar charlas. Y también quiero felicitar a los organizadores, ¿no? Es una forma de difundir el conocimiento de la institución a nivel nacional y que esto continúe, ¿no? Continúe, y yo pienso que acá en la institución hay muchos más profesionales que podrían difundir sus conocimientos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. ¿De acuerdo?